que también se le llaman pagados, por adelantado. Teníamos las que eran incobrables, muy bien. Y acumulados por pagar. Y acumulados por pagar. Cuando estamos hablando de ajustes de ingresos, si son acumulados, vamos a tener entonces, cuando hacemos el ajuste, siempre que sea un ajuste por acumulado, vamos a tener un aumento de activo, que recordemos que este activo siempre es activo corriente, ¿verdad? Y vamos a tener un aumento ¿de qué? Ingresos. De ingresos. ¿Dónde aumentan los activos? En el debe. ¿Y los ingresos? En el haber. Entonces recuerde que el asiento va a ser una cuenta de activo en el debe y una cuenta de ingresos al haber, ¿verdad? Recordemos que los ingresos, las cuentas en los asientos siempre se colocan primero las cuentas de ¿dónde? El debe y luego la del haber. Entonces coloco siempre todas las cuentas del debe, todas las cuentas del haber. En los ajustes, por lo general siempre vamos a tener solo dos cuentas, ¿verdad? Siempre va a ser una el debe y una el haber. Pero en otro tipo de asiento puedo tener hasta tres cuentas en el debe y una sola cuenta en el haber. Pero entonces coloco todas las del debe y luego las del haber. ¿Okay? Luego, cuando hablamos de ingresos diferidos o cobrados por adelantado, en el momento en que se recibe el dinero, porque este asiento surge antes de los ajustes, meses antes de los ajustes o días antes de que se den los ajustes. Entonces, en este caso, cuando se da este diferido, es porque la empresa cobró dineros por adelantado y todavía no ha prestado el servicio. Entonces, en el momento en que cobra el dinero por adelantado, se registra como un pasivo, ¿verdad? ¿Y por qué dijimos que era un pasivo? Porque le deben el trabajo. Porque se debe el trabajo, exactamente. Entonces, la empresa tiene la deuda de prestar el servicio en algún momento. Entonces, por eso es un pasivo. Pero cuando llega el momento del cierre, que hay que hacer ajustes, entonces, ¿qué cuentas se ven afectadas para el asiento de ajuste? Pasivo. El pasivo, muy bien. Entonces, el pasivo disminuye y aumenta el ingreso. Vea que en ambos el aumento del ingreso se da con los ajustes, ¿verdad? Aquí aumenta el ingreso, aquí también aumenta el ingreso. Nada más que aquí aumenta el activo y aquí disminuye el pasivo. ¿Dónde disminuye el pasivo? ¿Al debe o al haber? En el debe. Entonces, esta cuenta va a ir al debe y esta cuenta va a ir al haber. Vamos con los asientos de gastos. Tenemos la depreciación. La depreciación, recordemos que la depreciación es el gasto que sufren todos los activos fijos, ¿verdad? Propiedad, planta de equipo, que es la categoría de propiedad, planta de equipo, pero de esos, la única que no se deprecia es los terrenos. Todo lo demás se va a depreciar, porque con el uso ellos se van gastando. Entonces, la depreciación va a llevar un aumento del gasto. ¿Cómo se llama la cuenta del gasto? Depreciación. De aquí. Y luego va a tener un aumento. ¿En qué cuenta? Dije yo. ¿Cómo se llama esa cuenta que voy a poner? La cuenta se llama ¿cómo? La producción acumulada. Depreciación. ¿Qué? Acumulada. Depreciación acumulada de activo. ¿Y esa cuenta cómo se clasificaba? ¿Como una cuenta de qué?
más o menos de activo. Yo les dije una palabrita antes de activo. Una cuenta que complementaria de activo. Cuenta complementaria de activo. Y como es una cuenta complementaria de activo, ¿por qué era que se llamaba cuenta complementaria de activo? ¿Por qué les dije que era una cuenta complementaria de activo? ¿Por qué? Porque tenía un saldo contrario a las cuentas de activo. Las cuentas de activo siempre tienen un saldo como deudor o credor. Un saldo deudor, mientras que la depreciación acumulada de activo va a tener un saldo acreedor y siempre aumenta colocándola a la vez. Entonces, en este caso, el aumento del gasto, el gasto siempre aumenta el debe, esta se va a registrar el debe, y la depreciación acumulada, que también está aumentando, va a ir al haber cuando se hace el ajuste. ¿Okay? Entonces, este es un gasto y es depreciación de equipo, depreciación de mobiliario, depreciación de maquinaria, depreciación de vehículos, etc. Y la otra se va a llamar depreciación acumulada de vehículos, depreciación acumulada de maquinaria, depreciación acumulada de mobiliario, de equipo, qué sé yo. ¿Okay? Ese es un gasto, esa es una cuenta de complementaria de activos. ¿Okay? Ahora, vamos con los diferidos o pagados por adelantado. El diferido o pagado por adelantado, ese es un ajuste que se va a dar siempre que anteriormente, meses o días antes del cierre, se pague por adelantado un gasto. ¿Y qué es pagar por adelantado un gasto? Que se va a pagar un gasto que va a cubrir varios meses. ¿Okay? Entonces, si se paga un seguro por 6 meses, ese gasto me va a cubrir 6 meses. Entonces, ¿por qué para la empresa es un activo? Porque le da un derecho a utilizar una póliza de seguro por varios meses. Y la empresa está tranquila de que si le roban o que si hay un incendio, que si tiene un accidente un trabajador, etc., no va a tener problemas porque el seguro le va a cubrir todas esas cosas siempre y cuando haya pagado por adelantado. ¿Verdad? Si no lo paga por adelantado, entonces si lo paga mes por mes sería un gasto definitivo. Pero como se paga por varios tiempos, le da derecho a pagar. Pero conforme el tiempo va acercándose a vencer la póliza, se va consumiendo el seguro, se va gastando. Entonces es cuando llega el tiempo de hacer ajustes al cierre del periodo. Entonces ese cierre va a llevar una disminución de ese activo que se había realizado primeramente como activo, pero al llegar al cierre yo voy a tener que realizar un gasto y disminuir el activo. Entonces, el asiento va a ser un aumento del gasto que, como vimos antes, siempre aumenta al debe, y una disminución del activo que va a ir al haber. En cuanto a incobrables, recordemos que una incobrable es la cantidad que estima la empresa no va a cobrar de sus cuentas por cobrar. Como les explicaba, una cuenta cuando usted vende a crédito tiene el riesgo de que no le paguen, ¿verdad? Por muchos motivos, como les decía, se puede morir el cliente, se puede morir, entonces si se muere, ¿quién le cobra? No le va a cobrar a nadie, que ya no es el cliente. Sé que si es una empresa, puede ser que haya quebrado la empresa, y entonces no le puedo cobrar a alguien que no tiene plata, ¿verdad? O bien, porque son tan irresponsables que por más que usted busque y busque que le paguen, no le pagan. Entonces se dan lo que son las incobrables, pero existe la forma de ir registrando, como podría ser que en un periodo no se dieran muchas incobrables, puede ser que en un periodo tenga un cliente que tenga una cantidad muy grande de deuda y resulta ser que no me la pagó porque se murió, digamos. Para el contador, una empresa, y él dice que para eso, en algunas empresas, lo que
que hacen es firmar una letra de cambio o firmar como que si ellos caen en bancarrota, ellos se adueñan de las propiedades. Eso es lo que hacen. Eso sucede y hay que hacer un proceso para hacer eso. Pero también resulta ser que cuando se quedan en bancarrota, los que cobran o los clientes, por ejemplo, los proveedores de esa persona, tienen que hacer el proceso. Pero primero se les paga las deudas que tengan los empleados. O sea, si tienen empleados y no les han pagado cesantía, preavisos, vacaciones, todo eso, primero hay que pagarle a los empleados porque son los primeros a los que hay que pagarles. Ya después empiezan a cobrarse los que tienen documentos. Si usted tiene un documento, es más probable que le paguen que si usted no solo tiene una factura de crédito, que es lo que mucha gente tiene, ¿verdad? Solo factura de crédito, que es donde tenemos acumulado cuentas por cobrar y cosas así, ¿verdad? Las cuentas por cobrar no son documentos que sean de tan fácil cobro como un documento ya firmado como una letra de cambio, un pagaré, etcétera, como dice el papá de él. Pero entonces hay que esperar a que les paguen primero a ellos y ya lo que queda se le da a los otros, a los que tienen cuentas por cobrar, que es por eso que muchas veces no se llega a cobrar la plata. Y pasa, un montón de veces. Entonces, en esos casos, la empresa puede establecer una estimación de cuánto no cobra, aunque en realidad eso lo hace como para tener más o menos una idea, porque para tributación, por ejemplo, para cuando yo voy a pagar impuestos, este gasto de incobrables solo permite rebajarse si ya se hicieron todos los trámites judiciales y dijeron imposible cobrar esa cuenta. Sin embargo, para términos contables, sí se utilizan las incobrables como estimaciones que es lo que estamos viendo nosotros. Entonces, cuando tenemos un asiento de ajuste por incobrables, vamos a tener un aumento del gasto y un aumento, ¿a qué cuenta? ¿A una cuenta de qué? No, la pérdida, el aumento del gasto se llama pérdida por incobrables. ¿Y cuál es la cuenta que iban a ver? ¿Cuál era la cuenta? ¿Recuerdan? Una estimación para incobrables. ¿Qué es una cuenta de qué? ¿Qué les dije yo que era una cuenta de qué? Activo, pasivo, capital, ingresos, gastos. ¿Qué les dije? Es una cuenta complementaria también de activo. Pero en este caso, la cuenta complementaria de activo justamente es complementaria de cuentas por cobrar. Justo. Porque a las cuentas por cobrar totales, yo le resto las estimaciones para incobrables. ¿Okay? Y la cuenta se llama estimación para incobrables y en otras veces viene estimación por incobrables. Cualquiera de las dos está correcta. ¿Okay? Entonces, esto sería hasta aquí, hasta incobrables, los asientos. Me falta acumulados por pagar. La cuenta de acumulados por pagar surge en el día de los ajustes. Entonces, son todos aquellos gastos que a la fecha del cierre no se hayan pagado por alguna razón. Entonces, en este caso, hay un aumento del gasto que va a ir al debe y un aumento de pasivo, que va a ser el acumulado por pagar. Y eso iría a la vez. Entonces, aumento del gasto y el debe y aumento del pasivo a la vez. Estos, los que surgen de ajustes, siempre son o activos corrientes o pasivos corrientes. ¿Ok? Listo.